31 de agosto de 1985. Un hombre corre desesperado por las calles de East Los Ángeles huyendo de algo. No huye de la policía, huye de algo peor. Una turba enfurecida de vecinos armados con barras de metal lo persiguen. Soy el investigador Martínez, y este es el caso del asesino que aterrorizó California durante 14 meses de puro terror. Richard Ramírez, el acosador nocturno, un hombre que no tenía patrón, que mataba sin razón, sin método, sin lógica alguna. Durante más de un año, nadie en Los Ángeles podía dormir tranquilo, porque acosador nocturno atacaba en la madrugada sin avisar. Entraba por ventanas abiertas, por puertas sin cerrar, y cuando despertabas, lo tenías frente a ti con un arma apuntándote. No importaba si eras joven o anciano, hombre o mujer, rico o pobre, el acosador atacaba a cualquiera sin discriminación aparente. 14 personas asesinadas confirmadas, más de 30 víctimas atacadas, todas en sus propias casas, todas creyendo estar seguras durmiendo. Lo más aterrador era que Ramírez no seguía ningún patrón identificable. Los perfiladores del FBI estaban completamente desconcertados siempre. Usaba diferentes armas cada vez, pistolas, cuchillos, martillos, cables. A veces dejaba símbolos satánicos, a veces no dejaba nada. Atacaba en diferentes vecindarios, diferentes ciudades, diferentes días de la semana. Era completamente impredecible para las autoridades desesperadas. La policía de Los Ángeles no tenía idea de cómo atraparlo. Cada ataque parecía aleatorio, sin conexión con el anterior aparentemente. Pero había algo que Ramírez no contaba, que los vecinos de Los Ángeles se organizarían, que se convertirían en vigilantes nocturnos. Y cuando finalmente publicaron su foto en todos los periódicos, el terror que él causó se volvió contra él mismo. Ese 31 de agosto, Ramírez vio su rostro en primera plana y supo que su reino de terror había terminado. La turba que lo perseguía esa mañana casi lo mata. La policía llegó justo a tiempo para salvarlo del linchamiento público violento. Esta es la historia del asesino que no tenía patrón, del depredador nocturno que paralizó a toda California con miedo. 29 de febrero de 1960, El Paso, Texas. Nace Ricardo Leiva Muñoz Ramírez en una familia profundamente problemática. Su padre, Julián Ramírez, era un ex policía mexicano de Ciudad Juárez. También era alcohólico violento que golpeaba brutalmente a sus hijos. Las palizas eran constantes, sin razón, por cualquier cosa. Richard creció con miedo permanente en su propia casa cada día. Su madre, Mercedes, trabajaba en una fábrica mezclando químicos tóxicos sin protección adecuada. Estuvo expuesta a radiación severa antes de embarazarse. Algunos criminólogos creen que esa exposición radioactiva pudo haber dañado el desarrollo cerebral de Richard desde el útero materno. Cuando Richard tenía 5 años, un columpio lo golpeó severamente en la cabeza. Quedó inconsciente. Nadie lo llevó al hospital. Ese traumatismo le causó epilepsia severa. Sufría ataques frecuentes durante su infancia, convulsiones que nadie trataba médicamente correctamente. Los otros niños se burlaban constantemente de él, lo llamaban raro, lo evitaban en la escuela. Richard se volvió solitario e introvertido. A los 12 años, Richard comenzó a consumir sustancias, marihuana al principio, luego cosas más fuertes progresivamente con el tiempo. Pero lo que realmente marcó su destino fue su primo Miguel, también llamado Mike, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Mike había vuelto de Vietnam completamente cambiado, traumatizado por la guerra, obsesionado con violencia, sin empatía humana restante alguna. Mike le mostraba a Richard fotografías de mujeres vietnamitas que había torturado durante la guerra, imágenes horribles de víctimas mutiladas. Le enseñaba técnicas militares para matar sin ser detectado, cómo entrar en casas silenciosamente, cómo sorprender a las víctimas dormidas. Mike lo llevaba en caminatas nocturnas. Practicaban irrumpir en casas vacías, todo como un juego macabro de entrenamiento militar aplicado. Richard adoraba a su primo Mike. Lo veía como un héroe de guerra, como alguien fuerte que había sobrevivido el infierno. En 1973, cuando Richard tenía 13 años, presenció algo que lo traumatizaría para siempre de forma indeleble e imborrable. Mike tuvo una discusión violenta con su esposa Jessie. En un arranque de furia, sacó una escopeta calibre 38. Le disparó a Jessie en la cara frente a Richard. La mató instantáneamente. Sangre y cerebro salpicaron las paredes del cuarto. Richard quedó congelado,
cubierto con la sangre de Jesse, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar en ese momento fatal. Mike fue arrestado. Alegó locura temporal por drogas, ganó el juicio. Salió libre después de solo 4 años en institución mental. Ese evento destruyó lo poco de humanidad que quedaba en Richard. Algo se rompió definitivamente dentro de él ese día. Abandonó la escuela a los 15 años. Se mudó a Los Ángeles buscando escape, pero solo encontró más oscuridad esperándolo allí. Vivía en las calles, robaba para comer y comprar drogas, dormía en cementerios, se obsesionó con el satanismo y música heavy metal. Adoraba a AC/DC, especialmente la canción Night Prowler sobre un acosador nocturno que entra a casas para atacar víctimas durmiendo. Esa canción se convirtió en su himno personal, su inspiración, lo que lo impulsaba cada noche a salir a cazar presas humanas. Richard trabajó brevemente en un hotel, pero lo despidieron por robar a huéspedes. Usaba llaves maestras para entrar a habitaciones. Fue arrestado por robo de auto en 1981 y 1984. Pasó algunos meses en cárcel, pero eso solo lo hizo más cuidadoso, no lo detuvo. A los 24 años, Richard estaba listo, había practicado, había aprendido de Mike, y el acosador nocturno estaba por nacer. 10 de abril de 1984, San Francisco. Un sótano oscuro en un edificio de apartamentos cerca del distrito de Tenderloin. Mei Long, una niña de solo 9 años, fue encontrada muerta en ese sótano. Había sido atacada brutalmente antes de morir. La escena era horrible. Los detectives nunca habían visto algo tan sádico cometido contra alguien tan joven e inocente antes. Pero no tenían evidencia útil. No había testigos, no había sospechosos. El caso quedó sin resolver durante 25 años completos. No fue hasta 2009 que pruebas de ADN conectaron ese crimen con Richard Ramírez. Fue su primera víctima conocida confirmada. 28 de junio de 1984, Los Ángeles. Jenny Vincow, una viuda de 79 años, vivía sola en Glacier Park. Esa noche hizo mucho calor. Jenny dejó una ventana abierta para que entrara aire fresco durante la noche calurosa de verano. Richard vio esa ventana abierta. Era una invitación perfecta. Entró silenciosamente, como un fantasma durante la madrugada oscura callada. Jenny despertó sobresaltada. Richard estaba parado junto a su cama, con un cuchillo grande, brillando bajo la luz de la luna. La apuñaló repetidamente, en el pecho, en el cuello. Casi le cercenó la cabeza del cuerpo con la ferocidad de sus cortes. Después registró toda la casa. Se tomó su tiempo. No había prisa. Robó todo lo que tenía valor antes de marcharse tranquilamente. Su hijo la encontró al día siguiente. La escena era devastadora. Sangre por todas partes, el cuerpo en una posición imposible. La policía pensó que era un robo que salió mal. No tenían idea que habían descubierto la segunda víctima del acosador nocturnón. Durante 8 meses, Richard pareció detenerse. No hay víctimas confirmadas entre junio de 1984 y marzo de 1985, según registros. Pero en marzo de 1985, algo cambió drásticamente. Richard desató una oleada de violencia que aterrorizaría California durante meses. 17 de marzo de 1985. Rosemea. Richard intentó atacar a María Hernández en el garaje de su casa al anochecer. Le disparó a quemarropa, pero milagrosamente, la bala rebotó en las llaves del auto que María llevaba en su mano. María fingió estar muerta. Se dejó caer al suelo. Richard entró a la casa buscando más víctimas sin verificar si murió. Dentro encontró a Dale Okazaki, la compañera de casa de María. Le disparó una vez en la cabeza. La mató instantáneamente. Richard salió tranquilamente de la casa, subió a su coche robado y condujo buscando otra víctima esa misma noche sin parar. 1 hora después, en Monterey Park, encontró a Tsai Lian-yu manejando sola en su auto tarde, en la noche, por calles oscuras. Richard la sacó a la fuerza del vehículo, le disparó múltiples veces, la dejó muriendo en medio de la calle, sin ayuda. 2 asesinatos en una noche, un intento fallado. Richard había acelerado dramáticamente. El acosador nocturno estaba desatado completamente. 27 de marzo de 1985. 10 días después de los ataques en Rosemead. Richard atacó en Whittier atacando nuevamente sin piedad. Vincent Zazzara, de 64 años,
y su esposa Maxine, de 44, dormían en su casa cuando Richard entró. Los disparó a ambos, pero con Maxine hizo algo más perturbador. Le sacó los ojos después de matarla con crueldad increíble. Los cuerpos fueron encontrados días después. La policía notó la brutalidad excesiva. Esto era diferente a un robo común ordinario. 14 de mayo de 1985. Richard irrumpió en la casa de William y Lily Doy en Monterey Park durante la madrugada silenciosa. Disparó a William en la cabeza mientras dormía. Atacó a Lily, pero ella sobrevivió milagrosamente para identificarlo después ante autoridades. Lily dio la primera descripción detallada del acosador nocturno, hispano. 20 y tantos años, cabello negro, ojos oscuros penetrantes, delgado, alto aproximadamente. 29 de mayo de 1985. Dos ancianas, Mabel Keller de 83 años y Blanche Wolf de 80, fueron atacadas. Richard entró con un martillo, golpeó salvajemente a ambas mientras dormían. Atacó también de otras formas a una de ellas. En la pared dibujó un pentagrama invertido con labial, un símbolo satánico, su primera firma visible dejada en escena del crimen. Los ataques se intensificaron rápidamente. Richard atacaba cada pocos días, a veces cada semana. La frecuencia aumentaba progresivamente siempre. 2 de julio de 1985. Mary Louise Cannon, de 75 años. Fue encontrada muerta en su casa en Arcadia, golpeada brutalmente. La policía comenzó a conectar los casos finalmente. Los símbolos satánicos, la violencia extrema, las víctimas aleatorias sin patrón claro. El FBI fue llamado. Crearon un grupo especial de investigación. Necesitaban detener al acosador antes de que matara de nuevo. 7 de julio de 1985. Joyce Lucille Nelson, de 61 años, fue encontrada muerta en su casa en Monterey Park, brutalmente. Richard la había golpeado hasta la muerte con un objeto contundente. Los vecinos no escucharon nada durante toda la noche. 20 de julio de 1985. Glenn Day, Max y Lela Nading, ambos en sus 60, fueron atacados mientras dormían profundamente juntos. Richard los golpeó con un mazo, los mató a ambos, luego robó todo lo de valor, antes de marcharse silenciosamente. Esa misma noche atacó a Chainaron Covenant en Sun Valley, lo mató de un disparo, atacó a su esposa Somkid repetidamente. Somkid sobrevivió, dio otra descripción detallada, dientes podridos, mal aliento, sonrisa horrible que revelaba dientes negros deteriorados. 6 de agosto de 1985. Northridge, Christopher y Virginia Peterson fueron atacados, pero ambos sobrevivieron milagrosamente a los disparos. 8 de agosto de 1985. Ahmed Zia fue disparado en la cabeza en su casa. Su esposa fue atacada repetidamente por Richard. Antes de irse, Richard le dijo algo escalofriante. Di al mundo que el acosador nocturno estuvo aquí esta noche en tu casa. Era la primera vez que usaba ese nombre públicamente. Quería que supieran quién era. Quería fama. Quería reconocimiento mundial. Los detectives Frank Salerno y Gil Carrillo lideraban la investigación del acosador nocturno desde el departamento de Los Ángeles. Salerno era veterano. Había trabajado en el caso del estrangulador de Hillside años antes. Tenía décadas de experiencia investigativa. Carrillo era más joven pero brillante. Juntos formaban el equipo perfecto para rastrear al asesino más escurridizo de California. El problema era que Richard no seguía ningún patrón identificable. Atacaba en diferentes ciudades, diferentes vecindarios constantemente variados. Usaba diferentes armas cada vez, diferentes métodos. A veces dejaba víctimas vivas, a veces no dejaba testigos supervivientes. Los perfiladores del FBI estaban completamente desconcertados. Todos los asesinos seriales siguen patrones, pero Richard no seguía ninguno aparente. Atacaba a ancianos y jóvenes, ricos y pobres, blancos, hispanos, asiáticos. No discriminaba, todos eran víctimas potenciales para él. La única constante era que atacaba de noche, entre las 2 y las 5 de la madrugada, el horario del acosador nocturno, y que entraba por ventanas o puertas sin cerrar. Nunca forzaba entradas, solo aprovechaba descuidos de víctimas confiadas siempre. Los detectives revisaron miles de reportes de crímenes, buscaban conexiones, cualquier cosa que pudiera llevarlos al asesino escurridizo. Encontraron un patrón en los autos robados. Richard robaba vehículos,
Los usaba para llegar a diferentes vecindarios. Luego los abandonaba. También notaron huellas de zapatos había talla 11,5 en varias escenas. Zapatos poco comunes, un posible rastro físico. Los forenses analizaron las balas recuperadas. Todas eran calibre 22. Pero de diferentes armas. Richard no usaba la misma pistola. En agosto de 1985, finalmente tuvieron un avance crucial. Un adolescente había visto al acosador entrar a un coche naranja Toyota. Registraron la zona. Encontraron el Toyota abandonado. Dentro había huellas dactilares claras en el espejo retrovisor del vehículo abandonado. Las huellas fueron procesadas, corridas en la base de datos, y finalmente obtuvieron una coincidencia después de semanas de búsqueda. Richard Ramírez, 29 de febrero de 1960, arrestado previamente por robo de auto. Sus huellas estaban en el sistema criminal. Tenían su nombre, su foto, su ficha. Ahora, solo necesitaban encontrarlo antes de que atacara de nuevo esa misma noche. La policía publicó su foto en todos los periódicos, en televisión, en carteles por toda la ciudad de Los Ángeles, instantáneamente. Este es el acosador nocturno, decían los titulares. Si lo ven, llamen inmediatamente. Es extremadamente peligroso. No se acerquen. La ciudad entera comenzó a buscarlo. Vecinos vigilaban las calles, comerciantes miraban a cada cliente. Era un esfuerzo masivo colectivo. 30 de agosto de 1985. Richard estaba visitando a su hermano en Tucson, Arizona. No sabía que era el hombre más buscado. 31 de agosto, regresó a Los Ángeles en autobús. Entró a una tienda de licores para comprar algo de beber. Vio su rostro en la primera plana de todos los periódicos. Su foto estaba en todas partes, en cada portada visible. Richard salió corriendo de la tienda. El dueño lo reconoció inmediatamente. Llamó a la policía gritando que el acosador estaba allí. Richard corrió hacia East Los Ángeles, un vecindario de mayoría hispana donde pensó que podría esconderse entre la comunidad. Pero todos habían visto su foto. Una anciana gritó, «¡Es el acosador!», cuando lo vio pasar corriendo por su calle rápidamente. La comunidad entera salió a perseguirlo. Hombres con palos, barras de metal, herramientas de trabajo, una turba enfurecida vengativa. Richard intentó robar un auto, sacó a una mujer a la fuerza, pero su esposo salió con una barra de metal. Lo golpeó en la cabeza. Richard cayó, intentó levantarse, más vecinos lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo violentamente todos. «Llamen a la policía antes de que lo matemos», gritaba alguien. La golpiza era brutal. Richard sangraba profusamente de la cabeza. Una patrulla llegó justo a tiempo. Literalmente salvaron a Richard de ser linchado públicamente en medio de la calle. Lo esposaron, lo metieron en la patrulla. Los vecinos golpeaban el auto gritando insultos, querían justicia inmediata con sus manos. Richard fue trasladado al centro de detención, fotografiado, procesado. Finalmente, el acosador nocturno estaba tras las rejas definitivamente. Durante el interrogatorio, Richard no mostró remordimiento, sonreía, se burlaba, dijo que Lucifer lo protegía de todo mal. Los detectives le mostraron evidencia. Fotos de víctimas, huellas, testimonios. Richard solo se reía y hacía comentarios satánicos siempre. 22 de julio de 1988. Comenzó el juicio contra Richard Ramírez en el Tribunal del Condado de Los Ángeles, con cobertura masiva. El juicio duró más de un año completo. Fue un circo mediático. Cámaras filmaban todo. Se transmitía en vivo por televisión. Richard disfrutaba la atención. En su primera comparecencia mostró su mano. Tenía un pentagrama dibujado en la palma visible. «¡Ave Satanás!», gritaba a las cámaras. Sonreía mostrando sus dientes podridos. Actuaba como si fuera una estrella de rock. Lo más perturbador era que tenía fans. Mujeres jóvenes asistían al juicio. Se vestían de negro. Declaraban su amor por él. Una mujer llamada Doreen Lee escribió 75 cartas a Richard durante el juicio. Decía que estaba enamorada perdidamente de él. En 1996, se casaron en prisión. Leoy insistía que Richard era inocente, que era amable y encantador con ella, siempre.